Vaya ubicándose en el capítulo 21 de Juan. Evangelio según San Juan. Quien me diese alas como de paloma, volaría, volaría del viento borrascoso de la tempestad, escaparía, escaparía. Muchos son los que maquinan contra mí, derrotado y acabado quieren verme, y no hago nada por defenderme, y yo no hago nada, nada por defenderme. Quien me diese alas como de paloma, volaría, cántalo conmigo, volaría del viento borrascoso de la tempestad, escaparía, escaparía. Muchos son los que maquinan contra mí, derrotado y acabado quieren verme, y no hago nada por defenderme, y yo no hago nada, nada por defenderme. Por ahí vamos caminando el día de hoy. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer la santa palabra de Dios desde el versículo 2. Vamos a leer exactamente dos textos, el texto número 2 y el texto número 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué sucedió? No pescaron nada. Pueden sentarse, por favor. Póngase cómodo, vamos a la palabra de nuestro Dios, que requiere mucha reverencia, y usted debe estar muy atento, porque ya usted sabe cuál es la puerta. ¿Cuál es la puerta? Los que vinieron el martes, ¿cuál es el miércoles? ¿Cuál es la puerta? El oído. Jesús dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Algunos predicadores dicen: Jesús dijo estoy a la puerta y toco. No, dijo y llamo. Y aplicando la semántica y la comprensión lectora, sabemos que se oye con los oídos. Amén. Y Jesús llama. Estimados hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios me les bendiga a todos aún más. Hoy estamos frente a una realidad con este tema que vamos a compartir en esta mañana, titulado Crisis emocional del discípulo. Cuando empezamos esta serie de conferencias del discipulado, hice mucho énfasis inicialmente referente al tipo de instrumento que Dios escogió para entregar la alta responsabilidad del ministerio de la reconciliación. Estamos hablando de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11, donde el Señor explica que a su iglesia, a sus hijos,
le fue asignado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué el ministerio de la reconciliación? Eso hace referencia a la predicación del Evangelio y traer a Jesús a todas aquellas personas que están lejos de Dios, que todavía no han reconocido a Jesús como su Salvador personal, que todavía andan apartados de la voluntad de Dios. Y nosotros, con la predicación del Evangelio y la llenura del Espíritu Santo, que nos da la autoridad y el poder para hacerlo y persuadir al inconverso, los reconciliamos con Dios a través de Jesucristo. Ahora, ese ministerio de la reconciliación, los ángeles lo anhelaron por mucho tiempo. Cosas que no le fue permitida por Dios, porque Dios había fijado sus ojos en los seres humanos, en hombres y mujeres que el apóstol Pablo posteriormente llama vasija de barro, donde se depositó el tesoro del propósito de Dios, del diseño de Dios, el ministerio de la reconciliación y la asignación de conquistar el mundo para el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que esos instrumentos, esas vasijas donde Dios depositó esa alta responsabilidad, es una vasija de barro. Y eso hace referencia a la creación original, donde el hombre fue hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra. Una gran imagen de barro. Y Dios sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Pero nunca dejó de ser barro, porque el barro ejemplifica la vulnerabilidad del ser humano frente a ciertas circunstancias adversas, a las vicisitudes, a las enfermedades, a los problemas, a las dificultades, que son bastantes. Y por eso Jesús dijo en una oportunidad: en el mundo tendréis aflicción. Eso lo dijo el Señor Jesucristo aconsejando a sus discípulos. Entonces, ¿por qué nos comparan con una vasija de barro? Porque somos sencillos seres humanos, vulnerables a cualquier situación adversa que se nos presenta en la vida. Ciertamente, cualquiera oye estas expresiones de ser vulnerable, de vivir momentos tensos en la vida, situaciones críticas y adversas. Es posible que salga algún cristiano de esos extremistas y diga: pero yo no me identifico con ese mensaje porque yo soy fuerte. Bueno, yo lo lamento, pero yo le voy a demostrar hoy a ustedes, a través de la palabra de Dios, que el ser humano tiene sus limitaciones. Llámese limitaciones físicas, y en su actuar diario hay limitaciones en el ser humano, y más aún se acentúan cuando el ser humano se enfrenta a los desafíos de la vida, a la toma de decisiones, y cuando tiene que determinar por X cosas en la vida, muchas veces el ser humano tiende a derrumbarse. En esta vida, que le está predicando acá se ha enfrentado a circunstancias adversas cuando me he detenido a pensar un poco para tomar una decisión. He vivido momentos críticos en mi salud que me han puesto a pensar y a tomar decisiones en la vida. Me he enfrentado a distintas dificultades en esta vida cuando muchas veces he creído que posiblemente no podré lograr algo. Y algunos dicen: pero es que no es así, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Ciertamente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero el Cristo que nos fortalece nos alertó y dijo: tengan cuidado, porque en el mundo tendréis aflicción.
El Cristo que nos fortalece le dijo a los discípulos: oren y velen para que no entren en tentación, porque hay posibilidad de que ustedes sean tentados y cedan a la tentación. Entonces allí vamos despejando todos esos extremismos que muchas veces la gente tiene y trata de adjetivar a otra persona de cobarde, de miedoso, de débil, por alguna actitud negativa que en algún momento presenta. Pero la Biblia habla de que hay gentes débiles y que el débil debe decir que es fuerte. La Biblia aclara eso en muchos párrafos. Ahora bien, la intención de todo esto es que el discípulo del Señor Jesucristo esté consciente que hay situaciones en la vida complejas, delicadas, difíciles para el ser humano, y que siempre debe tener en cuenta que debe depender de Dios permanentemente para que pueda salir ileso y en victoria referente a todas esas situaciones que la vida le presenta. Ahora, hablando de las emociones humanas no son más que respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios y estímulos que aparecen en nuestro entorno y aún dentro de nosotros. Hay emociones positivas, como cuáles, como la alegría, como el buen humor, como el amor, entre otros que pudiera enumerar. Hay emociones negativas también que hacen mucho daño, como el miedo, la ansiedad, la ira, la tristeza, el rechazo, la vergüenza. Son emociones negativas que cuando llegan a nuestras vidas nos hacen mucho daño. Ahora bien, estamos hablando de las emociones, que hay un momento que las emociones entran en crisis. Hay personas que dicen: pero es que tú eres emocionalista, y los evangélicos no podemos ser emocionalistas. Los hijos de Dios no podemos ser emocionalistas. Yo me pregunto, ¿acaso usted no tiene alma? ¿Acaso usted no tiene alma? En el alma, que es el asiento de las emociones, es donde nos alegramos, es donde llega la tristeza, es donde sentimos el dolor, es donde sentimos la angustia. Y gracias a Dios que nos dejó ese elemento inmaterial llamado alma, que nos permite a nosotros desarrollar un buen humor, andar con alegría, servir a Dios con alegría y una cantidad de cosas beneficiosas que tiene el alma. Entonces a veces queremos apartar la emoción, porque bueno, si tú aplicas la emoción, te falta Espíritu Santo. Si tú aplicas la emoción, te falta oración. Si tú aplicas la emoción, te falta llenura del Señor. Yo me pregunto, ¿en qué parte de las Escrituras está expresado eso? Cuando todos los escritores de la santa palabra del Señor trabajaron en su momento con las emociones, los hombres y mujeres de Dios desarrollaron sus niveles de emociones en la antigüedad. ¿Y de quién predicamos? De los relatos, los acontecimientos y de la historia que ellos vivieron. Cada situación que ellos presenciaron, cada evento que tuvieron, a los cuales tuvieron que enfrentarse, y ellos las expresaron, a veces muy positivamente, en algunos casos viviendo momentos críticos, pero vimos las emociones, reacciones emotivas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento de todas esas personas que sirvieron al Señor Jesucristo. Porque si nosotros no tuviésemos emociones, tenemos que ser unos robots, una gente sin sensibilidad, aburridos 100% y con una situación de arrogancia, egocentrismo y una cantidad de cosas que se desarrollan producto a esa gente que dice: yo soy duro emocionalmente. Yo respeto cada posición. Yo no soy duro emocionalmente, ¿verdad, mi amor?
Yo soy de corazón blando. Y el día que me di cuenta que mi corazón era así, dije: soy cristiano evangélico. El día que me di cuenta que después de tener un mal momento me pasaba todo y quedaba como antes de tener el mal momento, dije: tengo el Espíritu Santo. El día que alguien me hizo daño y no lo pude odiar, dije: estoy bautizado en el Espíritu Santo. Y me amaneció la luz del Evangelio. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podemos resumir que la crisis emocional es un desequilibrio que se produce cuando comparamos un antes y un después, que se experimenta de forma brusca, inesperada, y nos llena de incertidumbre muchas veces. Ahora bien, la crisis emocional desencadena una serie de situaciones en nuestra vida, en nuestro cuerpo, como la agitación, la sensación de la falta de control, y también termina afectándonos anímicamente. Hay señales muy comunes de que un ser humano está en crisis emocional cuando esa persona quiere estar aislado. Es el aislamiento social. Personas que dicen: déjeme solo, yo quiero estar solo, no quiero oír a nadie, no quiero que nadie me acompañe, yo quiero vivir mi momento solo, no toquen mi puerta, no estoy para nadie. Cuando usted ve que una persona se aísla socialmente, está pasando por una crisis emocional. Pero también las crisis emocionales generan problemas para dormir. Gentes que nunca pueden dormir ni siquiera una media hora, ni siquiera una hora. Su sistema nervioso central se altera, y esto desencadena en su vida cualquier descontrol en sus órganos. Además de esto, en sus actitudes y en sus relaciones interpersonales. Hay otro síntoma o evidencia que presenta la persona cuando tiene crisis emocional: es la ansiedad y una preocupación constante. Todo le preocupa exageradamente. Aún los problemas que tienen soluciones le preocupan. Hay cambios en los hábitos alimenticios también de una persona con crisis emocional. Pérdida de interés por las cosas que antes disfrutaba, ahora las ve aburridas. Ahora no las pondera positivamente, sino que dice: ya yo no tengo necesidad de vivir esos momentos, ya yo quemé esa etapa, o sencillamente, bueno, ya eso me aburre. Cuando usted oye una persona que está aburrido y que lo que antes disfrutaba, como cantar, como tocar un instrumento, como ir a la iglesia, como compartir con las amistades en una esquina, sentarse a tomarse un café, compartir un almuerzo, compartir una cena, quedarse en el jardín de la iglesia saludando a los hermanos, compartiendo con ellos, y ahora detesta eso, es una persona que está viviendo una crisis con sus emociones. Vaya tomando nota de eso. Y le pierde interés, tiene problemas de concentración y tiene problemas de memoria. Todas esas cosas son parte de esta situación compleja que muchas veces la vida nos presenta en este transitar por ella. Las crisis emocionales mayormente se verbalizan, y se verbalizan de esta manera. Ejemplo: no sé qué me pasa. Hay personas: yo no sé qué me pasa, y como que andan buscando al que provocó esa situación. Yo no sé qué me pasa, no sé qué me está pasando. No sé cuántos de ustedes han vivido ese momento. Ahora nadie ha entrado en crisis emocional, nadie. Pero de repente usted envía un mensaje y le dice a alguien: hermano, ¿cómo estás hoy? Ay, hermano, hoy amanecí con una cosa que yo no sé qué me está pasando. ¿Ahora sí me entendió? Pregunto ahora: ¿cuántos han vivido ese momento? Muchísimas personas. Yo no sé, porque la crisis emocional se verbaliza. Yo no sé qué me pasa. Otros dicen:
no sé qué hacer ahora mismo. Debo tomar una decisión, pero no sé qué hacer. Otros dicen, no sé cómo salir de esta situación. Y peor aún, otros dicen, yo no sé qué va a pasar con mi vida. Cuando la gente llega a ese extremo, a esa encrucijada del no saber qué va a pasar con su vida, estamos frente a una situación muy delicada, porque es ese momento cuando las personas toman decisiones equivocadas, cuando el discípulo puede tomar decisiones que no solamente afecten su vida espiritual, sino que termina afectando su vida en el hogar, su vida en el matrimonio, su vida en el trabajo, en cualquier lugar, porque realmente perdió la orientación, perdió el enfoque. Y nadie en esta vida puede vivir sin enfoques, porque cuando te desenfocas, pierdes el control de tu presente, de tu futuro, de todas las ideas que has venido construyendo durante tanto tiempo, de todos los planes y proyectos que tienes en tu corazón y que tienes en tu mente, que en el momento que estuviste bien los diseñaste, los planificaste, pero hoy, como estás pasando por una crisis emocional, no sabes qué hacer. Alabado sea el Señor. Recordaba en la madrugada de hoy que me ha correspondido en muchos momentos en las consejerías pastorales hablar con diferentes personas, y como son diferentes personas, todos tienen diferentes problemas, dificultades, y a todo hay que buscarle una respuesta, para todos hay que tener un consejo, para todo hay que tener una orientación bíblica. Pero sí recuerdo que hay algo en común entre todos, y es que ellos dicen, yo no me explico por qué yo, si soy evangélico, por qué yo, si soy de Cristo, tengo que estar pasando por esto. Ahí ellos se parecen muchos, llegan con distintas dificultades, algunos con problemas en el matrimonio, otros con problemas económicos, otros que tienen problemas con los hijos, otros que están pensando salir del país, otros que están viviendo una situación X. Pero al final de la conversación en la consejería, todos ellos dicen, yo no me explico, y otros dicen, yo no puedo creer que un cristiano tenga que pasar por lo que yo estoy pasando. Ahora, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no aceptarlo? Ese es el grave problema que ha frustrado a mucha gente, que hay personas que por el hecho de ser cristianos, ellos creen que dejaron de ser seres humanos. No, sigue siendo ser humano, con la diferencia que tienes de parte tuya a un Dios que te va a ayudar, que cuando estés llorando te va a consolar, que cuando estés triste te va a dar alegría, que cuando no tengas nada te va a dar provisiones, que si tienes problemas en tu hogar, Él va a actuar en defensa tuya. Si alguien te amenaza, Él va a venir a libertarte, a cuidarte. Esa es la gran diferencia. Pero seguimos siendo seres humanos que tenemos un contexto que nos rodea completamente amenazante, que si no sabemos actuar en ese momento, vamos a sucumbir. Y por eso mucha gente se va de las iglesias. Por eso mucha gente abandona a Cristo, porque dice, yo pensé que el evangelio era otra cosa. Porque ellos creen que llegar al evangelio se solucionó todo, ya pasó todo, ya no hay problema, ya no hay enfermedades, ya nadie me va a ignorar. Y sucede que cuando va saliendo por las puertas del templo, alguien que aprecia le pasó por un lado y no lo saludó. Y hay personas tan débiles que eso los afecta. Y eso ha hecho que muchas personas abandonen la congregación la cual pertenecen. Dice, y ellos se van con el argumento, esa iglesia no tiene amor. Entonces ellos dicen, esa iglesia, y nos involucran a todos, pero posiblemente fue ignorado por X o Y persona a quien le ha tenido aprecio y ha tenido una buena relación con ellos durante muchos años, pero que ahora por X causa también hay una ruptura de esa relación de amistad. Y la gente dice, yo pensé
que en el evangelio era otra cosa. Yo te digo, prepárate porque llegaste a un campo de batalla. Porque aquí no solamente vas a pelear con el diablo. Aquí te vas a enfrentar a instrumentos que el enemigo a veces usa para tratar de destruir y perturbar tu vida y dañar tu avance en el Señor. Ese es el caso. Y hay mucha confusión en muchas personas referente a eso. Entonces yo analizaba esta mañana y digo, pero todos al concluir la consejería dicen que no entienden por qué les pasa eso y que ellos no creían que un cristiano pudiera entrar en una crisis emocional. Orando a Dios, recordé a Moisés. Moisés, el hombre más manso que ha tenido esta tierra. Y de tantos problemas que tuvo en su liderazgo como representante del pueblo de Israel, en varias oportunidades le dijo a Dios: si tú le quitas la vida a esta gente, quítamela a mí también. Y les dijo en otra oportunidad a Dios: si los vas a acabar a todos, eso sí que ni yo quede, acaba con todo aquí. Pero Moisés mostró en varias oportunidades que entró en esa crisis emocional, de angustia, de preocupación excesiva, de esa agitación, de esa perturbación, cuando el pueblo se tiraba al piso, cuando el pueblo hizo el becerro de oro, hasta que lo hicieron pecar, hermanito, porque el pueblo murmuró tanto y lo presionó tanto que golpeó la peña, y eso le costó que no pudo entrar a la tierra de Canaán. Y aunque procuró de convencer a Dios que lo dejara entrar, Jehová le dijo: sube al monte, porque solo te voy a permitir que la veas, pero tú no entras. Eso le trajo grandes consecuencias. Pero consigo también a un Elías que hacía descender fuego del cielo, que abrió el Jordán cada vez que quería, que cuando decían ahí viene el profeta, hasta los generales iban gateando de rodillas. Lo conseguimos en una crisis emocional, debajo de un árbol, durmiendo en la calle como un indigente, y le dijo a Dios: quítame la vida, ya yo no merezco vivir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces viene usted ahora a decir que usted no se merece eso porque usted es evangélico, que usted no puede estar pasando por una crisis porque usted es cristiano. Ahí están esos ejemplos. Usted ha hecho descender fuego del cielo. Usted abrió el río Apure. Entonces, uno que abrió ríos, que hizo descender fuego del cielo en varias oportunidades, ahora le pedía a Dios que le quitara la vida. Eso me hace recordar una etapa que yo viví. Yo viví una etapa hace muchos años con una situación de salud, que una madrugada le dije a Dios en silencio: Señor, ya yo no quiero vivir, porque vivir así como yo vivo, que no puedo predicar, que no puedo trabajar, que tengo que estar acostado allí en una cama, en un chinchorro, yo veo que no soy útil. Quítame la vida, o llévame. Yo sé que me iba con él, si él me llevaba iba seguro. Y como en el cielo dicen que no hay dolor, que no hay enfermedad, que no hay nada de eso, yo sabía, voy ganando. Y le dije a Dios: llévame, yo no quiero seguir viviendo. Hermano, y me comienza un malestar en mi cuerpo. Eso de morirse, eso no es fácil. Eso no es fácil, porque eso parece que en el momento que tú te estás muriendo, como que
quien te está arrancando algo del cual tú eres muy dueño, que te pertenece, y te está arrancando algo de adentro. Y yo sentía eso, y como pude, me salí a la sala de mi casa. Y cuando llegué a la sala de mi casa, yo le dije: Señor, en tu mano, hice como Jesús, en tu mano encomiendo mi espíritu, mi cuerpo, mi alma y todo. Si hay algo por ahí que esté pendiente, Señor, encárgate de eso, pero que vaya yo en tus brazos y en tus manos. Hermano, y cuando ya estaba aquí que me iba, y llegó un personaje grande y metió sus piernas por el techo. Yo nunca le vi la cara a ese personaje que llegó, pero cuando ese personaje llegó, yo sentía que estaba muriendo. Era la muerte, para mí era la muerte que había llegado a la sala de mi casa. Pero sucedió que en ese ir y venir y aquel diálogo y aquella cosa, y la muerte con ganas de llevarme, llegó otro personaje más grandote, más grande que el que había llegado primero, y también metió sus dos piernas por el techo de mi casa y se paró del lado derecho de donde yo estaba. Y yo escuchaba que ambos personajes allá en el espacio, fuera del techo de mi casa, hablaban, discutían, tenían un altercado fuerte allí. Y hubo un momento cuando aquel último personaje que llegó le habló con tanta autoridad al primero que había llegado, que el primero que llegó comenzó a sacar sus largas piernas de la sala de mi casa y salir. Y quedó solo uno, el que llegó de último. Y oí una voz desde el cielo que me dijo: te devuelvo la vida porque te necesito en la tierra y quiero que hables de mí donde quiera que vaya. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. Entonces yo entendí que no era mi tiempo, y el tiempo no es cuando usted quiere, porque es posible que usted, porque esté pasando hoy que se le destruyó el hogar, que los hijos se fueron, que están rebeldes, que te botaron del empleo, que la iglesia a la cual asiste no te dan oportunidad tal vez, o que tienes problemas con tus padres, con tus madres, está viviendo el peor momento de tu vida, que es la soledad la que te atropella, es el problema en el hogar, saber que llega la tarde y tienes que ir a dormir solo y a orar y te acuestas a dormir, desayunas solo, almuerza solo, cena todo, pero no es tu momento. Solo estás pasando por una crisis que te causa desesperación, pero Dios te dice en esta mañana: he aquí, yo estoy contigo y te acompañaré por donde quiera que vaya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Son crisis a las cuales nos enfrentamos. Aleluya. Entonces consigo a David. David era un músico, y que los músicos y que no se deprimen, y que no pasan cuadros de ansiedad en algún momento, y que no sufren los músicos porque la música los transforma. Y ahora en el Salmo 55 conseguimos un David, el dulce cantor de Israel, diciendo: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo, me iría lejos, donde nadie me vea, donde nadie sepa de mí, donde nadie me consiga. Conseguimos a David enfrentando una crisis emocional. Aislamiento social lo quería David. No quiero que nadie me vea, no quiero saber más nada. Salmo 55. El dulce cantor de Israel. Entonces no es extraño que cualquier ser humano, pues llámese pastor, llámese evangelista, llámese maestro, llámese profeta, llámese músico, llámese diácono, llámese anciano de iglesia, pase por una crisis de esta naturaleza. Lo que hay es que saber enfrentarla. Ahora, en el caso de los discípulos tenían el mejor líder, que les solucionaba todos los problemas que tenía: comida, dónde iban a pasar la noche, los defendía frente a los demonios, frente a los fariseos y todo aquello. Esa gente andaban pero súper bendecidos. Pero llegó la hora que Jesús tuvo que ser entregado y ser crucificado. Ya Jesús había entregado su espíritu, había partido de esta tierra,
y estaba en un sepulcro. Yo quiero que vayamos a Mateo 27, 57. Un momento. Mateo 27, 57. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Versículo 61 es el clave. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Yo no sé si ustedes han ido a un cementerio y ustedes de repente van a acompañar a alguien que van a sepultar allí con sus familiares, y de repente usted consigue a una persona sentado en el banquito de esos que hacen frente a la tumba, llorando, otros con un cuaderno, otros con una foto, viendo, recordando cosas, recordando un antes y un después, que ya le dije que es un prototipo de una crisis emocional. Cuando la gente comienza a recordar aquellos momentos buenos que tuvo y los difíciles que tiene ahora, y no logra pues vincularlos, no logra saber por qué llegaron. La gente no logra aceptar de que la muerte es una realidad y que los familiares en su momento dado tienen que irse. Eso está estipulado, Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Sin embargo, cada vez que se muere alguien, hay gente que se desmaya, hay gente que le baja y le sube el azúcar, hay gente que se infartan, hay gente que a los días se van porque se deprimen. La gente no acepta que la muerte es una realidad, entran en crisis emocional y son afectados fisiológicamente. Y usted lo consigue ahí. Así estaban las Marías. Las Marías estaban frente a la tumba de Jesús. Ahora, ¿qué hacían? Observando que el cuerpo de su maestro estaba allá adentro en aquel sepulcro, y que había una piedra. Habían dos cosas que lo separaban, le impedían relacionarse con el maestro: el cuerpo que estaba inerte y una piedra que estaba a la puerta de la tumba. Pero ellas estaban allí, estaban presenciando donde habían colocado al maestro. Era un cuadro bastante preocupante en estas mujeres que habían servido al Señor Jesús. Pero eso no es lo peor que sucedió el día siguiente. El día siguiente, después de la muerte de Jesús, Lucas nos explica un poco con más claridad, por ser una persona muy preparado y poder explicarnos con más claridad en sus escritos. En el capítulo 24 de Lucas, Lucas nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ella. Hallaron removida la piedra. Ahí se presentó otra escena, porque en el primer momento que llegaron a visitar la tumba estaba una piedra. Ahora no hay piedra, ahora hay un sepulcro que hay una tumba. Eso es como que usted vaya a visitar a un familiar que enterró hace un mes, y no solamente le llevaron la corona, sino que le quitaron la lápida a la tumba, y ahora usted se asoma y no ve la urna, no ve nada. ¿Cómo será el shock que usted va a tener? Dices, ¿qué pasó aquí? Ahora los discípulos, ahora María, ahora estas mujeres no vieron piedra. Se complicó el asunto, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, escucha bien, acordaos de lo que él os habló cuando estaba aún en Galilea. ¿Por qué se movieron a llevar especies aromáticas?
ciertamente una costumbre para los muertos comunes. Pero el cuerpo del hombre que habían sepultado en el sepulcro no era cualquier hombre. El cuerpo de aquel personaje que habían sepultado días antes en el sepulcro tenía palabra profética que se cumplirían aún en el momento que él estaría sepultado allí en el sepulcro. Ahora, otro escritor dice que se habían olvidado de lo que Jesús había dicho, que al tercer día resucitaría. La crisis emocional, si no te controla, te vas a olvidar hasta el último versículo más fácil que tiene la Biblia. Y vas a decir: todo lo puedo en Cristo que en Filipenses me fortalece, 4:13. ¿Por qué? Por crisis emocional. Estás perturbado, andas angustiado, andas ansioso, y entonces quieres citar la Biblia y te sale todo al revés. Todo lo que ves ese día te sale al revés. No logras comprender el ciclo de la vida. No logras comprender nada. Se te olvidan las palabras que Dios te dio. Se te olvida el tipo de llamado que Dios diseñó para tu vida. Se te olvida lo que Dios quiere hacer contigo, simplemente por una crisis emocional. Se le olvidó que Jesús había dicho: voy a resucitar el tercer día. Entonces Dios tiene que valerse de medios sobrenaturales para hacernos volver otra vez a la realidad. Se presentan aquellos varones con vestiduras blancas resplandecientes y dicen: ¿a quién buscáis? Como queriendo decir, andan buscando en el lugar equivocado. Andan buscando a quien no deben de buscar, porque no está muerto, está vivo. Entonces hay personas que yo les sirvo un Cristo vivo. Le da un dolor de muela y dice: ay, mi madre, ahora sí es verdad que llegó mi último día, estoy en la cuenta regresiva. No, tu Cristo sigue estando vivo. El hecho de que no hayas visto un milagro, el hecho de que no hayas visto resolver el problema que tienes, no quiere decir que Cristo esté en la tumba. Él salió de allí. El problema no es Cristo, el problema es usted, que se le olvidó lo que Cristo dijo. Sea el nombre de Cristo glorificado para siempre. Cristo se levantó de la tumba. Él ha resucitado. Dijeron aquellos varones: ¿por qué los buscan si Él está vivo? Santo Jehová. Ahora fíjense ustedes, en el texto 6, los personajes vestidos de blanco le hacen a ellos un llamado de atención, a ellas un llamado de atención, que se acuerden de lo que dijo cuando estaba en Galilea. Y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite el tercer día. Ahí fue donde ellas volvieron en sí. Y dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. Eres humano. Porque hay gente que se imaginan los milagros así. Ellos creen que es el poder de la mente. No, no es el poder de la mente, es el poder de Cristo. La gente que tiene fe no se angustia. La gente que tiene fe tiene capacidad para esperar, porque no entra en esos cuadros de crisis emocionales. No entra. Y ahí se fueron corriendo para donde estaba Pedro y Juan y todos aquellos más. Los 11, dice la palabra. Ahora, el versículo 13 y 35 conseguimos una escena dramática, casi peor a las que vivieron las mujeres en la tumba. Versículo 13 del mismo capítulo de Lucas. Dice: he aquí, dos de ellos iban camino el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. 60 estadios es aproximadamente como 12 kilómetros. Más o menos un aproximado allí. 12 kilómetros caminando dos de esos discípulos que Jesús tuvo. Van caminando hacia una aldea. Comenzaron a desintegrarse. El plan se desintegraba. El propósito se desintegraba. Cada quien agarró por su camino. Se acabó este asunto, se acabó esto. Porque así sucede cuando alguien tiene una pérdida.
una pérdida y su estado de ánimo baja, aquella persona cree que todo se acabó. No recuerdan la palabra que dijo Pablo: derribado, pero no destruidos. Entienda eso: derribado, pero no destruido. Entonces iban caminando rumbo a Emaús. ¿Y qué sucedió camino a Emaús? Ahí van dos deprimidos, ahí van dos en crisis emocional. Dice el versículo 14: y hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero dice que los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen. Velados no es que estaban en vigilia, no, sino que se les privaba en ese momento de poder reconocer que quien los acompañaba, que el personaje que estuvo con ellos, que andaba con ellos en el camino, era Jesús. Ahora bien, dice el versículo 17, Jesús les pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Crisis emocional. De repente usted ve un hermano que estuvo cantando coro ahorita en la mañana, y si hubiese culto en la tarde usted lo ve que llega como que no conoce ni qué es lo que está pasando aquí. Ahí hay un problema, ahí hay un descontrol que tiene que ser abordado, tiene que ser trabajado, tiene que ser ministrado por el Señor. ¿Por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, el que se llamaba Cleofas. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que como queriendo decir, ya eso estaba escrito, eso iba a pasar. ¿Qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron, y el lagrimero para afuera, hermano. Y el lagrimero para afuera, yo. Y con hipeando y todo. Y tú te recuerdas que le entregaron. Ya, perdóname. Le entregaron a los sacerdotes y a los gobernantes, lo sentenciaron a muerte, lo crucificaron. Pero nosotros teníamos otra perspectiva de Él. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Qué le pasaba a estos señores? ¿Acaso estaban dudando del plan divino? ¿Acaso estaban ahora como apóstatas? No, su alma estaba repleta de dolor, su alma estaba repleta de angustia, su alma estaba repleta de posibles decepciones. Y ellos dicen: nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. De broma no le dijeron, y nos salió con eso. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahí, mira esto, cómo habla la persona en crisis emocional. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo esas mujeres, de broma nos dijeron esa vieja, que también habían visto una visión de ángeles y que le dijeron que Él vive. ¿Cuántos creyentes con las alas caídas? ¿Cuántos discípulos con las alas caídas? Dijeron: este es mi año, pastor, en enero. Y ya lo que va del año, que estamos llegando a la mitad. Bueno, pastor, yo creo, bueno, todo tiene su tiempo. Yo creo que este no es el mío. Usted tiene que mantener esa palabra.
por encima de cualquier circunstancia que usted esté viviendo, por encima de la situación país, por encima de cualquier decisión que otro haya tomado, usted debe permanecer firme en lo que usted cree, en lo que usted es. Debes mantener tu naturaleza y tus principios cristianos. Ahora aparecieron esta señora asombrándonos. ¿Por qué se tiene que asombrar? Y que como no hallaron el cuerpo, y que se lo robaron, y que también vieron unos ángeles, y que le dijeron que él vive. Fueron algunos de los nuestros, escucha bien, fueron algunos de los nuestros y hallaron así como las mujeres, como ya habían dicho, pero a él no lo vieron. Ay, hermanito, ahí cayeron en las manos de Jesús. Entonces Jesús, en el versículo 25 le dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios que creen en la palabra y en los profetas se mantiene firme. Hay cosas, escucha bien lo que te voy a decir, hay cosas que van a suceder que tal vez no estaban en tu agenda, que tal vez no estaban escritas por ti como instrumento. Hay cosas que van a suceder que tú no esperabas ni yo esperaba. Hay cosas que muchas veces a nosotros nos parece que está tardando mucho la manifestación. Muchas veces pensamos que como que nos equivocamos de la decisión que tomamos. No, espera y espera, porque aunque la visión tardara, se apresura hacia el fin. Todas las profecías bíblicas y a través de los profetas, en los verbos siempre se conjugan en tiempo futuro. Casi siempre se conjugan en tiempo futuro. Y hay cosas que van a suceder. Oye, con esto que uno lo estaba esperando, quédate quieto, déjalo que se pase, porque ese es parte del propósito. Hace algunos meses una hermana me dijo: pastor, yo quiero que ore por mi esposo, ese hombre está tremendo. Yo le dije: ¿qué hace? Bueno, yo pensé que me iba a decir: no, ese hombre quiere estarme abrazando cada rato. Yo dije: bueno, pero yo lo que le podía decir: derrítete en sus brazos. A nada, deja ese viejo que ande envalentonado, déjalo quieto, que así es que son buenos. Esos viejos que abrazan duro, esos viejos que besan duro, besos largos, que te acarician la cabellera y te dan besos en el cuello y te sorprende cuando estás cocinando. Esos viejos son buenos, son buenos. Ahora, si usted tiene un viejo ahí que anda medio esmangurrillado, que no le provoca nada y se pierde en la sala de la casa, bueno, ore por él. Pero este viejo tenía una broma que andaba, era por ahí loqueando, hermano, de fiesta en fiesta con mujeres y promiscuidad y todo aquello. Y la hermana: pastor, ore por mí, que ese señor no quiere parar en la casa. Yo le dije: ¿qué quiere que le pida al Señor por él? Bueno, que el Señor lo controle. Bueno, vamos a orar por él, Padre, y oramos: controle ese señor, que sienta necesidad de vivir allí en su casa, de pasar más tiempo con su esposa. Y la hermana oraba y decía: amén. Para lo que yo oraba, ella decía: amén, 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 Señor, sujeta a ese viejo, decía. Ahora en estos días me llama y me dice: pastor, ese viejo yo no sé qué le pasa. Yo le dije: ¿se puso peor? Me dijo: no, ojalá. Ahora quería que estuviera peor que el día que oramos. Fíjate cómo. ¿Y qué tiene? Ahora ese viejo no quiere salir a la casa. Ahora ese viejo quiere estar acostado en esa cama. Ahora ese viejo quiere vivir regando mate en la casa y no sale. Bueno, pero eso no era lo que tú querías. Entonces déjalo quieto, esa es parte del propósito. El próximo paso se va a entregar a Cristo. Y el próximo paso es que van a viajar y van a disfrutar las playas, van a disfrutar los nietos y van a disfrutar la vida. No estorbes al propósito, no estorbes a los planes de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas. Levanta tu mano y alaba la gloria de Dios. ¿Te vas a perturbar por eso? Deja que todo fluya. Todo fluya. Entonces Jesús le dijo: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Viene el texto 27, dice: y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, seguía de largo, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras hablábamos por el camino, cuando nos abría las escrituras? La crisis emocional, como que nos pasan una venda. Hermano, Dios está contigo, será. Hermano, Dios te va a bendecir. Eso lo dice todo el mundo. Hermano, y ese culto estuvo pero buenísimo ayer. Es el pastor para animar a uno. Hermanos queridos, y usted le cita lo que usted le pueda citar, y no, como que no creen, como que no se ubican, como que no toman decisiones, determinaciones, mucho menos. ¿Por qué? Porque están en crisis emocional, están pasando una agonía interna que necesita ser ministrada por la presencia de Dios, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el capítulo 20 de Juan, capítulo 20 de Juan, en el versículo 19, eso iba haciéndolo Cristo. Recuerden que Cristo tuvo 40 días después que se levantó de la tumba aquí en la tierra, confirmando la fe de los discípulos. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, claro, los andaban siguiendo, andaban pendientes de ellos, a ver si esta gente iban a seguir con el propósito. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Quiere decir que ya la tristeza, que es una evidencia de la crisis emocional, salió. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo llegó. Entonces, cuando llega la presencia de Cristo, todos esos síntomas comienzan, mira, a retroceder. Y dice: y cuando les hubo dicho esto, escribe Juan, les mostró las manos y todo aquello. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes los retuviere les serán retenidos. Pero Tomás no estaba en ese momento. ¿Quién era Tomás? Un discípulo, uno de los 12. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese es el caso, que a veces queremos solucionar problemas y no queremos buscar a Dios, y muchas veces el templo, y congregarse, y reunirse con los hermanos en las casas, y leer la Biblia, y orar, y meditar en el Señor. Ese es el problema, hay que buscar ayuda. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y no solo, a mí no me va a convencer con esa herida, yo tengo que meter el dedo. Hermano, Tomás estaba peor que todos los discípulos.
Tú sabes que a mí el pastor me diga, el pastor era Pedro, y que el Señor me diga, aquí estuvo, mira, estuvo el Señor, nos gozamos, nos dio que recibiéramos el Espíritu Santo, nos sopló, mira, esto fue candela, vino Jesús, nos mostró el costado, nos mostró las heridas, y que yo venga a decir, ese es un síntoma de la crisis emocional, no cree en nadie. Dice, bueno, yo tengo que ver las heridas de los clavos y meter dedo en el lugar de los clavos, y metería mi mano en su costado. Si yo no hago eso, si no me lo permite, yo no creo que sea él. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ese día sí se congregó Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tal vez usted esté viendo hoy lo que está pasando y diga, vaya, esto como que va a seguir igual, esta cosa como que esto está feo, esto como que es el mismo rumbo, aquí como que va a pasar lo mismo. Eso es lo que usted cree. Pero lo que Dios está trabajando, lo que Dios está trabajando es otra cosa. Los israelitas vieron a Faraón que venía cargado con lanzas y espadas y flechas y una cantidad de cosas. Y Jehová los esperó cuando estaban al fondo del Mar Rojo. Y vinieron ángeles con sus herramientas y todo aquello, y comenzaron a sacar las tuercas, los espárragos y las rolineras de los carros de las carretas de Faraón. Cuando el Faraón quiso salir aquí, se desarmó todo y perecieron debajo del agua. No dejes que la crisis emocional, por el dolor que tus hijos salieron, por el dolor de los que has perdido, por el dolor de que las finanzas no te alcanzan, por el dolor de que no sé qué, y la gente, bueno, dice una cantidad de cosas, te desenfoque del plan de Dios. Hay un plan de Dios para Venezuela. Hay un plan de Dios para este país. Hay un plan de Dios para todo este territorio. Y eso no lo detiene nadie. Nadie. Porque por fe andamos, no por vista. No por vista. Tomás andaba por vista. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Capítulo 21 de Juan. Es decir, se terminó el culto. Tomás quedó convencido. Vea para acá. Entre comillas. Pedro quedó satisfecho. Entre comillas. Aparentemente los discípulos estaban enfocados con esa llenura del Espíritu Santo y una cantidad de cosas ahí que le dieron, y esa demostración de que Jesús era. Estamos convencidos, ahora sí. Jesús se va, así como se fue hace más de 2000 años. Se va. ¿Y a quién dejó y le entregó todo? A la iglesia. Ahora se da el caso que, como no habían superado todavía la crisis emocional de la separación de Jesús, después de esto, dice Juan, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera:
Porque después de aquella manifestación gloriosa de Dios, estaban juntos Simón Pedro, ahí estaba Tomás en ese equipo, Natanael, aquel hombre que Jesús le habló y lo vio desde que estaba debajo de la higuera, Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de los discípulos. ¿Cuántos había? ¿Cuántos habían? Se lo repito: Pedro, Tomás, Natanael, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2, 7. Ok, estaban reunidos, estaban conversando allí, estaban seguramente recordando, haciendo una retrospectiva de lo que había sido esos 3 años y unos días del ministerio de Jesús, cómo sucedió y todo aquello, y todavía no lograban aceptarlo. Todavía ellos no lograban aceptar que era un propósito. Hay gentes que le sirven a Dios y Dios se le ha revelado, se le ha manifestado, ha provisto, ha hecho de todo, y la gente dice: pero ¿y cómo esto me tuvo que pasar a mí? Yo no puedo aceptar esto. Acéptelo, porque si no lo acepta usted, mucho menos lo van a aceptar otros, los que te estamos observando. Yo recuerdo que cuando yo recibí esta iglesia, año 14 de marzo del año 1993, enero de 93, salí con un equipo evangelístico, casi 28 misioneros, músicos, directores, adoradores, todo. Vamos ahí. Llegamos al Orza y fundamos en el Orza. Y después teníamos que fundar en Mantecal. Y después teníamos que fundar en El Samán. Y después en Apurito. Nos fuimos y no regresamos más hasta no fundar en esa parroquia. Llegamos al Orza y fundamos. Dios nos honró. Establecimos la pareja pastoral y nos vinimos a Mantecal. Hermano, mire, yo andaba pero en victoria, hermanito. En victoria. Yo era un joven, yo tenía 19 años. Mi esposa tenía 18. Y andábamos juntos. De luna de miel en una misión fundando iglesia. No nos salió más nada sino misiones. Llegamos a Mantecal. Eran 15 días de campaña. Y dándole, empezamos a evangelizar, y los ayunos y la cosa, y el evangelismo personal. Las almas comenzaron a llegar. Y estamos predicando en la entrada principal frente a la manga de Coleo. Una campaña gloriosa. Recuerdo que estando orando, como la mitad, un poco más de la campaña, oí una voz que me dijo: esta es tu última campaña. Yo pensé: ¿será que me voy? Porque era lo que yo quería. Yo quería vivir cantando, yo quería vivir tocando una guitarra, yo quería vivir de misiones y fundando iglesias y todo aquello, y chévere. Yo no quería más preocupación, sino agarrar las almas y entregárselo a un pastor y seguir mi camino. Eso era lo que yo quería. Y una voz: esta es tu última campaña. Y yo dije: ¿será algún borracho que está por ahí por el lado? Porque ahí pasó algo extraño, hermano. Nosotros no conseguimos casa en Mantecal y nos hospedaron en un bar. Menos mal que yo no cargaba creyentes religiosos. Si no, bueno, no entran ahí. Entonces, el único local que conseguimos para hospedarnos era un bar. Y nos hospedamos en el bar. Y entonces, ese bar, yo como he sido cristiano desde niño, yo no había entrado a un bar. Y entonces, cuando entramos a ese bar, allí en la mitad de la pista de baile había un hueco. ¿Y qué hacían en ese hueco? Yo no sé si era una gallera, no sé qué era. Lo cierto es que en medio de la pista
del bar había un hueco en círculo, como de 80 centímetros de profundidad. Bueno, no hallábamos dónde colgar porque eso era altísimo. Y los colgaderos que quedábamos eran cortos. Entonces yo le dije a los muchachos, bueno, vamos esto es lo que hay. Y vamos a dormir en el piso. Unos duermen en el hueco y otros vimos en aquella esquina y otros por aquí y por allá. Ahí nos arreglamos. Los chinchorros los tiramos al piso y nos acostamos arriba de los chinchorros. Entonces yo estoy orando en la madrugada y oigo esa voz que me dice: esta es tu última campaña. Y ese era algún borracho que anda buscando decir si ya abrieron. Y seguí orando. Señor, yo hice como Samuel. Le voy a decir que hable a Jehová porque tu siervo oye. Si es él va a seguir hablando. Habla Jehová porque tu siervo oye. Me dijo: a partir de esta actividad cuidarás mis ovejas. Cuidarás mis ovejas. Yo dije, bueno, casi que le digo a Dios, eso lo vamos a ver. Casi, hermano. Porque eso me confrontó. Yo no quería ser pastor. Jamás en la vida. ¿Por qué yo no quería ser pastor? Porque yo me levanté al lado del pastor Rojas. Y yo vi todo el sufrimiento que esa gente pasó. Y yo vi cómo murieron 3 niños desnutridos porque no tomaban leche. Y yo vi el sufrimiento de mi pastora. Yo vi todo eso. Y yo que hacía los mandados en la casa del pastor, yo me di cuenta. Yo, ay, papá, esto no es lo mío. Y yo me fui. Y cuando usted va, te voy a cuidar ovejas. Cuando usted sabe, papá Dios, que en mi corazón no está el pastorado. Hermano, pero Dios tiene una cosa, que cuando una orden se acabó, ahí no está dialogando con uno. Mira, no, nada. Es eso y es eso. Yo me levanté en crisis ese día. ¿Qué tienes?, me preguntó. ¿Qué viste? ¿Viste alguna visión fuerte? Yo no vi visión, yo oí fue una voz. Y fue la voz de Dios. ¿Y qué te dijo? No, después te cuento. Hermano, pero decaído. Yo no quería nada con esto. Yo decía, yo voy a trabajar bastante, yo voy a ser un gran profesional, porque yo voy a ayudar a los pastores, yo voy a bendecir las iglesias, yo voy a tener plata para ayudar a los misioneros, esos misioneros que no tienen zapatos, que no tienen ropa, que les falta la corbata. Yo voy a trabajar por eso, porque yo veía eso. Y ahora era al revés. Amados, pasó esa noche de campaña, yo prediqué medio perturbado. Y ese otro día al amanecer estábamos sacando el periodo de oración de 3 a 6 de la mañana. Y a las 5:30 de la mañana, a 6, veo que se para un autobús frente al bar. Y se iba bajando el pastor Rojas de una buseta. ¿Dónde estará la gente?, decía el pastor. Aquí estamos. En el bar, en el bar. ¿Qué hacen ahí? No, eso fue lo que conseguimos. No venía para acá, pero Dios me mandó, me dijo, porque vengo a traerte un mensaje. Yo dije, ojalá no sea la confirmación de lo que me dijeron ayer. El Señor te manda a decir que esta es tu última campaña. Y el Señor te manda a decir que vas a pastorear ahora al salir de aquí. Y se me ocurre preguntar, ¿y para dónde me vas a mandar? Vas a pastorear una obra. Tú sabes la obra que está. Esta obra está en la Guamita, ¿sabes? Una obra que está en la Guamita, en el recreo. Yo dije, esto es lo último. Hermano, realmente le digo que es una crisis fuerte para mí. Esto es lo último. Lo que pasa es que yo siempre he tratado de ser obediente a mi pastor. Y bueno, pastor, y eso es así, ya, así como cuando uno no quiere, pero para allá, sí, para allá.
Ahí sí no me quedó más nada, le comuniqué a mi esposa, mi amor. Llegó la hora. ¿Cuál hora? Después te digo. En crisis, hermano. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Hermano, y yo creo que terminé de predicar la campaña más triste que terminé de predicar fue esta. A mí no me causó gozo. Yo escucho que hay gente, a mí cuando me dijeron que es de pastor, yo brinqué. Yo no, hermano. Yo casi me desplomo. Hermanos queridos, y llego aquí a San Fernando, y llegando el pastor me dijo: prepárese porque recibe la obra el 14. Me entregaron 5 creyentes, de los cuales 3 están en el cielo y 2 están vivos como testimonio. 4 muebles de mimbre que a 2 le faltaba una de las patas. Una mesa que le faltaba partes. Y un terreno con un techo y unos horcones. Horcones, para los que ven en otro país, son puntales de árboles, son ramas, astillas de árboles que se utilizan para parar techos aquí en Apure. Esos horcones, entonces, no tenía entrada, no tenía salida, y yo me tiré así la primera noche que llegué con mi esposa. Arriba de los muebles viejos, eso que casi se cayó, me tiré así. Triste, decepcionado. Y mi oración, ¿tú sabes cuál era? Jehová, yo quiero que usted me diga ¿dónde te fallé? ¿Dónde te fallé? Fue que quedaste inconforme con una campaña. Fue que no estabas predicando como debía predicar evangelísticamente. O pequé, dime algo. Dime algo. ¿Por qué me castigas de esta manera? Yo lo veía como un castigo. Hermano, tirado en ese medanal, allá, por aquí, allá. Y el lagrimero, hermano. Como grandes gotas de sangre. Le dije a los hermanos: bueno, hermano, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Mi nombre es Wilmer Antonio Romero. Mi esposa se llama Marisol de Romero. Tengo 19 años, tiene 18. Estamos recién casados. Vivimos en el barrio San Luis. Y venimos de una gira, una campaña. Y bueno, no me dan ni ganas de decirle que me han mandado para acá. Casi que le digo: aquí vengo a ayudarlo unos días. Pero no, yo me sujeté a la orden de arriba. Y le dije: vengo a trabajar con ustedes. Cuando le dije vengo a trabajar con ustedes, se vieron la cara los 5. Porque esta obra habían pasado 12 parejas pastorales. Y aquí el que no salía sin mujer, la mujer salía sin esposo. O salían descarriados. O salían enfermos, salían muertos. Este era un saigón espiritual. Hermanos queridos, y yo veía por todas partes, así como cuando uno deja un niño por el primer día en el preescolar. ¿Por dónde me escapo del recreo? Era una crisis horrible que tenía. Esa noche llegamos a la casa y no tenía ganas de cenar, no tenía nada. Se me alteró un problema digestivo, no tenía apetito, no tenía nada. Yo quería cancha, yo quería calle, yo quería correr. A los días me dijo unos hermanos que supuestamente que eran de allá también, pero no fueron la primera noche. Los hermanos se fueron. ¿Cuántos? Se fueron 8. ¿Pero y cuáles 8 si a mí me entregaron 5? Se fueron, pastor. ¿Pero quiénes? 8. Pero es que a mí me entregaron 5. Aquí hay 5.
No, eran unos que eran de la iglesia. Y cuando usted dijo que viniera a trabajar, se fueron. O sea, se me fueron unas ovejas sin conocerlas. Pero ¿qué sucedió? No me quedaba de otra, tenía que afrontar la situación. Tenía que aceptar la decisión de Dios. No era mi mejor momento. No era aparentemente la mejor decisión para mí. Pero yo aprendí la obediencia, que es lo que debe tener una persona cuando está en crisis emocional. Saber que por encima de cualquier circunstancia de la vida, haga como Jesús. Jesús aprendió la obediencia. Santo Jehová. Cuando Jesús oraba en Getsemaní, dice que comenzó a angustiarse. Y dice Lucas, que era médico, que el sudor de su rostro era como grandes gotas de sangre. Y le decía a Dios: Señor, estaba como yo, Señor, no hay otro camino, no hay un plan B, no hay otra copa. Mira a mi Jesús cómo estaba. Y donde los discípulos: párense, ayúdenme a orar, párense. Al Getsemaní. La segunda vez, Pedro, Juan, muchachos, oren, 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 ayúdenme a orar, que es el que me va a entregar se acerca. Señor, ¿es posible que pase de mí esta copa? ¿Ah? Y el Padre. Así me pasó a mí. Yo le preguntaba: ¿pequé? ¿Qué te hice? ¿Qué hice mal? Y Jesús se restió y dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo recordé eso y le dije a Dios: bueno, aquí que suceda lo que tenga que suceder. Si mis huesos quedan aquí, que se queden. Aquí vengo restiado a levantar esta obra y echar este pueblo para adelante. Mira hoy, mira hoy, mira hoy, mira hoy, mira hoy, mira hoy. Mira, ay, santo Jehová, mira hoy, mira hoy, mira hoy. Mira lo que Dios ha hecho y lo que viene por hacer. Mira lo que viene en camino. No te detengas, no te frustres. Sigue adelante, que la victoria es tuya. Hoy estás en crisis emocional, pero mañana estarás en victoria. Se levantó Jesús y le dijo a los discípulos: vámonos, porque aquí lo que hay es Jesús para el rato. Y que venga el que quiera venir. Se fue el miedo, se fue la tristeza, se fue la angustia. Entonces tú sabes lo que hizo Pedro, Tomás y esos otros, deprimidos todavía. Pedro dice: muchacho, yo voy a buscar mis redes que dejé hace 3 años, porque yo me voy a pescar. Y Juan le dice: ¿usted solo? Yo también era pescador. Escucha usted que ha abandonado. Hay gente que me está oyendo hoy aquí en vivo y allá en las redes. Usted que ha abandonado el propósito de Dios, quiere volver otra vez a lo que hacía antes. Y entonces el otro: ustedes dos, nosotros también vamos contigo. Sama, ¿quién da llamar? Mi alma te alaba, Jehová. Siento la presencia de Dios en mi vida. Alaba a los que Él vive, alaba a los que Él vive. Amados, y se fueron, buscaron el bote, las redes, todo, el tren de pesca. Pero ¿qué le dijo Cristo? Él no los había dejado para que estuviesen pescando. Y se fueron. Y la Biblia dice que estuvieron pescando toda aquella noche, pero no pescaron nada. ¿Y tú sabes por qué sigue la crisis emocional? Por no hacer lo que Dios te mandó, por no estar donde Dios te ordenó. Y eso genera esterilidad ministerial, porque esa pesca escasa significan los ministerios estériles. Y son estériles porque no están
enfocados en el propósito y en la voluntad de Dios, sino que están haciendo lo que les parece, porque ellos consideran que tienen la razón. Aquí la razón la tiene papá, nuestro Abba Padre. Él tiene la razón. Y tira por aquí, tira por allá, y la red por aquí, la red por allá, la red por aquí, la red, tira. Nada, nada, hermano, nada. Nada. Y se le apareció Jesús y le dice: hijitos, ¿no habéis pescado nada? Y él dijo: no, hombre, ¿qué vamos a estar pescando? Mire, nosotros anduvimos en un ministerio 3 años, quedamos limpios. Nos dijeron que íbamos a tener 100 veces más aquí y allá la vida eterna. Nosotros lo dejamos todo por un ministerio, abandonamos todo. Miren, esta lanchita tuvimos que prestada, estas redes prestadas, porque las de nosotros aquel día que nos llamaron las botamos, emocionados. Qué decepción, ¿no? Para Jesús. Y les dijo Jesús, aquellos, en el texto 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pero es que ya la echamos, y no una vez, varias veces ya la echamos. Jesús le preguntó: no tienen que comer, echen la red a la derecha. Y echaron la red a la derecha. Y dice la palabra de Dios que no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces Juan le dijo a Pedro: es el Señor, Pedro. Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa, seguramente andaba en ropa íntima, y se lanzó, hermano, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando los peces, la red con los peces, y no distaban de tierra sino como a 200 codos. ¿A qué lejos estaría un codo? Son 45 centímetros por 200. ¿Cuánto sería? 900 metros, casi 1 kilómetro de la orilla, y venían, como decimos aquí en el llano, pariendo con esa red full de pez. Y tú sabes quién estaba a la orilla. Tú sabes quién tenía una fogata para quitarles el frío. Tú sabes quién tenía un pez sobre la brasa. Jesús, su líder, el que los había llamado. Porque Él no te abandona, Él no te deja en ningún momento. Sea el nombre de Cristo bendito para siempre. Con estilo, pescado asado. No tenían que comer, llegó Jesús y apareció la comida. ¿Usted qué cree que Dios lo está llamando para que se muera de hambre para donde lo está mandando? Olvídate de eso, viejo. Trabaja, dale para adelante, que eso va a venir. Dios le va a hablar a alguien y te va a decir: mira, dámele comida a ese, manténme a esa familia pastoral, dale comida, dale pasaje, dale ropa. Dios va a obrar porque andas cumpliendo el propósito. Y cuando llegaron a la orilla, aleluya, vieron que las brasas estaban puestas y había un pez asándose, y además de eso había pan. Subió Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces. Diga conmigo: grandes peces. Después de la crisis emocional vendrán grandes peces, porque lo que está pasando es que Dios te está probando, que estás en el desierto y estás en crisis emocional. Pero mira esto: grandes peces. 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Cuando uno anda en desobediencia, lleva 3 y se le pierden 2, porque se le rompe la bolsa. Pero cuando uno anda en obediencia, 100 y tantos peces y no se rompió la red.
Alaba lo que Él vive. Y culmino con esto. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús respetó el tiempo de la comida. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde tú querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió y le dijo: sígueme. El ministerio eclesiástico es por amor. Es por amor. Yo me consigo con ministros que me dicen: mire, ¿cómo te ha ido? Porque ellos todo el tiempo están pensando la economía, económicamente, ¿cómo te ha ido? Pensando en la plata. Entonces ellos se sorprenden porque yo les digo: pero es que, yo le digo, bueno, bien, lo necesario. Así no, lo necesario, estoy contento con lo necesario. Y cuando me estrechan mucho, yo tengo que confrontarlo y decirle: a mí el día que me llamaron a esto, lo que me ofrecieron fue ovejas. Pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Me lo dijo Dios en Mantecal hace casi 32 años que tenemos acá. Me dijo: ahora en adelante vas a cuidar mis ovejas. Cristo le dijo a Pedro: ¿me amas? Sí, pastorea mis corderos. Pedro: ¿me amas? Sí, pastorea mis ovejas. Pedro: ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Es lo que te estoy mandando a hacer. Lo demás lo decide Él. Los diseños los decide Él. El ministerio es por amor. Y el compromiso del discípulo, que somos todos, es irrenunciable. Porque aquí el que manda es el Señor. Y el que decide aquí las tomas de las decisiones es el Señor. Yo quiero que hagamos una oración sencilla. Póngase sobre sus pies, por favor. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Jesús. Mi espíritu te adora. Mi espíritu te adora, oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Usted que está viviendo una situación crítica, usted que está pasando por una crisis emocional, que no comprende, que no sabe lo que le está ocurriendo, levante su voz a Dios y hable con Él. Hable con Él, porque hoy se cierra esa preocupación excesiva. Hoy se aclara tu mente y tu visión espiritual para saber que todas las cosas que has estado enfrentando se debe a que es parte de ese proceso de Dios para que la red se llene, para que los peces sean inmensos. Eso significa honra, eso significa provisión, eso significa milagro, eso significa que Dios está atento a todo el desenlace de la situación
que estamos enfrentando o que has enfrentado durante todos estos años. Hoy es el día. Hoy es el día de tu confirmación. Hoy es el día de tu determinación, para que de una vez por todas entiendas que el plan y el propósito de Dios sobre tu vida es real. Es real. Mientras los hermanos adoran aquí, usted hable con Dios. Yo no puedo hablar a Dios por ti en este momento. Eres tú quien tiene que explicarle a Dios qué es lo que te ocurre, qué estás viviendo. La gloria de Dios en este lugar. Muchas veces las crisis empiezan después de haber tomado una decisión. En algunos casos es porque la tomamos equivocada. En otros casos es porque es parte del propósito. Porque Dios quiere crear ese carácter. Dios quiere moldearnos. Dios quiere hacer en nosotros. Hoy Dios te dice: no temas. Hoy Dios te dice: avanza. Hoy Dios te dice: no abandones. Hoy Dios te dice: no te regreses. Hoy Dios te dice: yo estoy consciente de tu situación. Habla con Él.